Perfecto, pues bueno, vamos a comenzar. Entonces, todos están viendo ya mi pantalla que tengo aquí en mi lado derecho. Y el tema de hoy es, nosotros como docentes universitarios, a veces nos damos cuenta que los estudiantes necesitan aprender nuevas habilidades que están digamos, en el paradigma actual de la industria. ¿A qué me refiero? Me refiero a habilidades de gestión en modalidades ágiles, como lo es esta que se llama Scrum, que se diferencian de las modalidades tradicionales de gestión de proyectos que denominamos como proyecto en cascada, que nosotros conocemos, que se utilizan los diagramas de Gantt, que se hace toda la planeación desde el gestor o el administrador de proyecto y que se asignan tareas a diferentes etapas, a diferentes personas y se va haciendo un seguimiento pormenorizado y predeterminado y predefinido por las partes de la planeación. En estas metodologías que vamos a ver el día de hoy, como esta metodología Scrum, esto es totalmente diferente y pues vamos a conocer un poco acerca de qué trata. Ok, vamos a empezar por lo básico. ¿De qué trata la metodología Scrum? ¿Vale? La metodología Scrum es una forma de administrar proyectos que se basa en la dinámica, en la variabilidad, en la flexibilidad y en la adaptación sobre la marcha. Es una metodología donde se valora muchísimo más la forma de adaptar el trabajo a los procesos y a los objetivos que queremos lograr y no necesariamente determinar dichos objetivos con base en las infraestructuras de procesos o en las infraestructuras específicas o políticas de trabajo específicas que tenemos. Antes que nada, quiero, para aquellos que no lo conozcan, definir un poco de dónde viene el nombre Scrum. ¿Vale? Algunas personas piensan que son las siglas de alguna metodología. En realidad es algo mucho más sencillo que eso. Es una metodología que deriva su nombre de esto que estamos viendo aquí. Una forma de reiniciar las jugadas en el deporte rugby. El rugby es un deporte donde hay básicamente mucho dinamismo. Las jugadas no es como paramos el reloj, todo el mundo se reacomoda, planeamos las jugadas. Es algo, imaginemos como una especie de analogía entre la administración de proyectos tradicionales tipo cascada que utilizan, por ejemplo, diagramas de Gantt. Es algo muy fútbol estadounidense. Y el Scrum es este rugby de Reino Unido, el más popular en estas regiones del mundo, donde no estamos parando el reloj, estamos haciendo una dinámica un poco más acelerada, flexible, adaptativa a las condiciones del juego. Y para reiniciar la jugada se hace este proceso que se denomina Scrum, ¿no? Donde podemos ver que todo el equipo está compitiendo contra el otro equipo en una especie de juego de empujarse para mover al equipo lejos del ovoide y empezar a jugar. Todos tienen que cooperar, los roles son flexibles, hay un poco de caos, no sabemos exactamente qué está pasando. Esa es la analogía por la cual se utilizó este nombre para esta metodología de administración de proyectos. ¿Sí? Esta administración de proyectos basa su eficiencia y su eficacia en el trabajo en equipo, en la autoorganización, donde el staff o los miembros del equipo que llevan a cabo las tareas, el trabajo dentro del proyecto, definen qué tareas van a llevar, en qué periodos, bajo sus propios contextos, bajo sus propias motivaciones, bajo sus propias habilidades. No hay una asignación de un director de proyecto a cada persona en diferentes etapas de tú vas a hacer esto en este momento para este resultado, sino simplemente hay una confianza y un apoyo más en que las personas que forman parte del equipo van a tomar responsabilidad y van a rendir cuentas de su trabajo en un entorno un poco más adaptativo y flexible.
Busca generar soluciones efectivas, encontrar el camino de menor resistencia hacia las soluciones, evitando la burocracia, evitando la sobreplanificación, evitando la parálisis por análisis. Y busca ser muy rápida, muy acelerada. Las metodologías de Scrum normalmente toman desde su inicio hasta su término un periodo de 8 semanas. Puede haber proyectos que requieran menos tiempo, tal vez 4 semanas, y puede haber proyectos que requieran mucho más tiempo, hasta 16 semanas. Pero el estándar normal de tiempo de aplicación de una metodología ágil como el Scrum es de 8 semanas. ¿Okay? Entonces, esto es un poco de qué trata esta metodología Scrum y cuál es el origen de este concepto. Ahora, en la metodología Scrum hay diferentes roles. Así como en un equipo de rugby hay diferentes posiciones, en un proyecto Scrum tenemos diferentes roles. Lo que le llamamos en la administración de proyectos o en la gestión de proyectos tradicional al Project Manager, aquí le llamamos Scrum Master. Todas estas nomenclaturas y todas estas, este lenguaje un poco idiosincrático de esta metodología se determina de una forma diferenciadora para que las personas que están involucradas en esta metodología la diferencien totalmente de las otras formas de trabajo, ¿no? Entonces, el Project Manager aquí le denominamos el Scrum Master, ¿no? El maestro del Scrum. Y a la parte que puede ser el cliente interno o el cliente externo o la persona moral, natural, física, jurídica, básicamente a quien estamos haciendo y para quien estamos proyectando este trabajo que estamos realizando, que puede ser el desarrollo de una solución de software o puede ser la construcción de, por ejemplo, infraestructura. Hay muchas aplicaciones de la metodología Scrum, pero para quien estamos enfocando este trabajo, le llamamos el Product Owner. El Product Owner es básicamente el cliente interno o el cliente final o el departamento para el cual estamos haciendo un desarrollo, ¿vale? Es el objetivo, quien tiene la problemática a la que nosotros estamos atendiendo y que nosotros estamos resolviendo. Después está el Scrum Team. El Scrum Team es el staff, son las personas, son los ingenieros, son los arquitectos, son las personas que están dentro del equipo que hacen el trabajo, es quienes hacen las tareas, ¿no? Son los programadores, son los diseñadores, son los ingenieros, los arquitectos, o pueden ser en otras aplicaciones de Scrum, por ejemplo, podrían ser corredores o podrían ser deportistas, etcétera. Hay muchas aplicaciones de esta metodología de administración de proyectos de trabajo, pero el Scrum Team es básicamente quién hace las cosas, quién lleva a cabo las tareas en la línea del flow. Y tenemos a los stakeholders. Los stakeholders, la traducción más cercana al español que podríamos hacer serían las partes interesadas y o afectadas. Puede ser, por ejemplo, la dirección general de la empresa, o el cliente final, o los inversionistas, o los proveedores, o todas las partes interrelacionadas a este proyecto, a este producto o servicio que nosotros vamos a otorgar al Product Owner, que tienen alguna interrelación o que son afectadas directa o indirectamente de nuestro trabajo. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos haciendo un proyecto de crear un portal de venta en línea para nuestra empresa o de administración de recursos humanos para nuestra empresa, el Product Owner probablemente sería el departamento de recursos humanos, el director o el vicepresidente de recursos humanos de la empresa. Y el stakeholder, pues podrían ser probablemente tanto la dirección general como direcciones relacionadas de nómina o de prestaciones, los empleados que trabajan en esta empresa. Entonces son todas estas partes interrelacionadas y o afectadas por lo que nosotros hacemos. Habiendo entendido los roles dentro de la metodología Scrum,
ahora necesitamos comprender las fases. Las fases básicamente no son tan delineadas, no están tan bien delimitadas como lo hace un project manager en una administración de proyecto en metodología de cascada. En las fases del Scrum tenemos básicamente una pirámide, pero es una pirámide iterativa. ¿A qué me refiero con una iteración? Es un proceso que vamos a estar repitiendo una y otra y otra y otra vez. La fase de planeación sí es la base de la pirámide, sí es una fase muy importante que recae en el Scrum Master, y el Scrum o la Scrum Master tiene que definir, ok, este proceso, ¿cómo vamos a subdividir los objetivos del proceso, las áreas del proceso y las tareas o etapas del proceso en pequeños bloques fácilmente realizables y coherentes para que puedan ser llevados a cabo sin necesidad de una planeación específica de tarea 1, tarea 2, tarea 3, tareas paralelas, sino que las propias personas de mi equipo definan el orden en el que van a llevar ese trabajo sin necesidad de que yo tenga que determinar quién, cómo, cuándo. Eso es un poco la fase de planeación del Scrum. Es una parte muy complicada y el éxito de un proceso de Scrum se basa en que el Scrum Master haga una correcta planeación de la división de estos objetivos y estas tareas en diferentes etapas de trabajo que les denominamos sprints. Lo vamos a ver un poco a continuación, pero los sprints, así como en el deporte, un sprint es una carrera de aceleración o la aceleración al inicio de una carrera. El sprint es una subdivisión de tiempo en donde tomamos ya sea 2 semanas, 1 semana, 4 semanas de tiempo, asignamos a ese bloque de tiempo diferentes objetivos de tareas que se deberían de poder lograr en esa semana, o en esas dos, o en esas 4, o en esas 8 semanas, y queremos lograr en ese sprint hacerlo todo dentro de ese bloque. Y el nombre sprint también hace referencia a que vamos rápido, estamos acelerando constantemente, no frenamos, estamos intentando incrementar la velocidad de trabajo constantemente. Por eso se denomina sprint y es un bloque de tiempo que puede durar 1 semana, puede durar 4 o 2 semanas, ¿no? Y eso definirá mucho la parte de la planeación por parte del Scrum Master. Después tenemos una fase siguiente, que es el Scrum Team Meeting, que es yo me reúno como Scrum Master con mi equipo y les explico. Este Team Meeting puede ser una vez al día, de pie, durante 5 o hasta 15 minutos, sin celulares, frente a un tablero de avance de esta herramienta que se llama Scrum Board, donde decimos quién está haciendo qué, cómo vamos, qué problemas estamos teniendo, y estamos dando una especie de poner a todo el equipo en la misma sintonía, bajo el mismo tenor, y que todos sepamos exactamente quién está haciendo qué, cómo vamos, qué problemas estamos teniendo, y no encontrarnos con cuellos de botella inesperados. Ese es un Scrum Meeting. Hay diferentes formas y metodologías de hacer estas reuniones o estos meetings, que en la nomenclatura o en el lingo de Scrum le llamamos ceremonias. ¿Por qué le llamamos ceremonias y no juntas y demás? Bueno, porque toda la idiosincrasia de Scrum es utilizar conceptos específicos de la metodología que no hagan referencia a otros conocimientos que tengamos para darle una identidad propia a esta metodología, ¿no? Entonces, podemos hacer ceremonias y demás. Tengo aquí una pequeña una pregunta, que si se está compartiendo una presentación. Sí se está compartiendo, estoy compartiendo mi pantalla. Asumo que todos la deben de estar viendo. Si no la están viendo, pues me lo pueden poner ahí. De hecho, veo que todos dicen que hay un OK. Entonces, si alguien no la puede ver, probablemente es porque profesor José
probablemente está minimizada la ventana de Zoom en donde yo estoy compartiendo mi sesión, o si está usted en algún dispositivo móvil como un celular, pues puede ser que no la vea. Pero no se preocupe, todo esto está grabando para que lo pueda ver. Después de las ceremonias, de estas reuniones o juntas, recuerden que en Scrum le llamamos las ceremonias o los daily stand-ups y demás, vamos a verla un poco más adelante. Hay una cosa que se llama el refinamiento del registro de tareas o el backlog. Aquí hay algo muy importante. El paradigma y la visión del mundo sobre la cual está construida la metodología Scrum es una metodología de cierta manera muy enfocada en lo anglo, ¿no? Muy anglocentrista. Entonces hay muchos conceptos que su traducción no es muy fácil de apuntar a un concepto específico fácilmente entendible, entonces se utilizan las palabras en inglés porque no tienen una forma breve de explicar. Y una de esas cosas es el backlog. El backlog, si lo tradujéramos textualmente, es como el registro histórico o el registro de antecedentes o el registro de qué. El registro de las tareas, de los trabajos, o en este caso en la metodología Scrum le llamamos historias. A las tareas, a los pequeños bloques de trabajo, no les llamamos tareas, les llamamos historias. Y el backlog es el registro o el registro histórico o de las cosas que tenemos pendientes de realizar, ¿no? Es como el registro de nuestros pendientes de trabajo, de nuestras historias pendientes. Y en una tercera etapa del Scrum, lo que nosotros tenemos es que refinar ese registro, ese, digamos, tablero de tareas o de historias que tenemos pendiente de realizar. ¿Qué historias deberían de ser asignadas a qué bloques de tiempo o sprints? ¿Y por qué razón? Si son necesarias o no para cumplir con los objetivos de corto plazo que se necesitan. Y este refinamiento del backlog o este backlog refinement se tiene que hacer de manera itinerante, ¿no? Iterante, con muchas iteraciones. Se tiene que estar repitiendo una y otra vez. En el Scrum, el retrabajo no se considera como una ineficiencia, se considera como un camino de mejora continua. Entonces vamos a tener que retrabajar algunos procesos, sí, pero es parte de la naturaleza de la metodología, porque la metodología está enfocada en un entorno cambiante, donde lo que hiciste anteriormente, tal vez hace 2 o 3 semanas, se enfrenta a un contexto nuevo muy dinámico. Entonces lo tendrás que trabajar, sí, probablemente, pero no porque seas ineficiente, sino porque la naturaleza de la incertidumbre en la que estás operando así lo requiere. Después de refinar digamos como el histórico de trabajo pendiente, el backlog que tenemos, vamos a hacer una revisión del sprint. Recuerden que el sprint es una división o una subdivisión del trabajo en un entorno temporal, donde vamos a decir, podemos tener un sprint de 1 semana o un sprint de 2 semanas o un sprint de 4 semanas. Recuerden, el concepto de sprint refiere a una temporalidad en donde vamos a estar trabajando de manera acelerada, metiendo más velocidad constantemente. No vamos a trabajar a una velocidad, digamos, fija. Cada día tenemos que hacer más cosas y tenemos que hacerlas más rápido porque estamos acelerando, haciendo un sprint. Y el sprint review lo que dice es, en el sprint que acaba de ocurrir, imaginemos en la semana pasada o en las 2 semanas que acaban de transcurrir, ¿qué logramos? ¿Qué no logramos? ¿Qué cosas hicimos bien? ¿Qué cosas no hicimos bien? ¿Qué cosas podemos hacer más rápido? ¿Qué cosas se tienen que corregir? Ese es el review, ¿no? El revisar anteriormente lo que hicimos. Y al final de cada Scrum se hace una retrospectiva. En la retrospectiva hacemos con la ventaja de haber realizado ya el trabajo y tener ya los resultados, podemos hacer una evaluación cualitativa y cuantitativa de qué cosas
logramos en tiempo y forma, o qué historias logramos en tiempo y forma, qué historias, recuerden, las historias es como denominamos en el Scrum a las tareas, qué historias no se realizaron, se dejaron pendientes o resultaron redundantes al momento de trabajar y eran innecesarias. Hacemos básicamente una evaluación de las cosas. Y esas son las fases del Scrum, pero esto no se hace una sola vez. Esto se hace de manera repetitiva cada semana, ¿no? Y cada semana estamos haciendo este proceso y esas iteraciones generan mejora continua. Hacemos las cosas cada vez mejor porque repetimos procesos que nos permiten encontrar ineficacias, ineficiencias, redundancias y hacer el trabajo mucho más dinámico y menos burocrático, menos... le quitamos grasa, le quitamos peso, le quitamos paja al contenido que nosotros estamos trabajando. ¿Okay? Ahora, ¿por qué Scrum se denomina una metodología de administración de proyectos ágil? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué es lo que agrega a la administración de proyectos el utilizar esta metodología? En primer lugar, es porque da mucha autonomía al Scrum Team, a los individuos, al ingeniero, al arquitecto, a las personas que hacen el trabajo, que están en primera línea. Les da mucha autonomía y les permite saber exactamente qué están haciendo, que tomen el control absoluto de su proceso de trabajo, porque hay una autonomía y hay una autogestión. Cada miembro del equipo decide cómo hacer las cosas, cuándo hacer las cosas y por qué las hace. Y yo como Scrum Master no determino los tiempos ni los ritmos de cada persona, simplemente voy dando seguimiento. Entonces hay una gran valoración al individuo y las iteraciones sobre el proceso y las herramientas generan una mejora continua. La número 2, el producto terminado, ya sea el software o por ejemplo, hay empresas que utilizan Scrum para hacer edificios de departamentos, o hay empresas que utilizan Scrum para hacer desarrollo de fármacos, o redesarrollo de fármacos, no el desarrollo de 5 o 10 años, sino redesarrollo o reformulación de fármacos, o búsqueda de equivalencias. Lo utilizan en muchas industrias. Donde se utiliza más es en la industria del software, en la industria de la tecnología de información, porque la aplicación inicial de esta metodología empezó en esa industria, pero bueno, se ha utilizado en muchas otras, sobre todo porque se adapta muy bien a entornos con mucha incertidumbre. ¿Okay? Y al final, el producto funcionando va a estar, es más importante que la documentación extensiva. ¿A qué nos referimos? Si alguno de ustedes se ha enfrentado al desarrollo de una solución de tecnologías de información, a veces se le da mucha importancia a la creación de los manuales de usuario, a la creación de la documentación de la arquitectura del producto, a la documentación de la infraestructura de despliegue y los servidores, etcétera. Se tiene que hacer mucha documentación. ¿Para qué? Para que de manera, proyección al futuro, si alguien más quiere hacer retrabajos o quiere hacer modificaciones y demás, haya mucha documentación disponible, o que haya muchos manuales de usuario. Pero en esta metodología Scrum se le da primordialmente la importancia a que las cosas funcionen, que el software funcione. Oye, es que todavía no tenemos manuales de usuario. ¿Qué es lo importante, el manual de usuario o la existencia del software, ¿no? Si el software no existe, el manual de usuario es redundante. ¿Para qué quieres un manual de algo que no puedes utilizar porque no está funcionando? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que terminar? El software. Después, la documentación. Entonces, en los valores de Scrum se le da mucha importancia a el aplicativo, al trabajo, no tanto a... Es como utilizando la analogía, ¿no? El proceso, cómo lo hayas logrado, eso me lo puedes explicar después. Demuéstrame que funciona primero, ¿vale? Esto es uno de los valores de esta metodología. También esta metodología valora mucho la colaboración con el Product Owner o el cliente final en la negociación del proyecto de Scrum, ¿no?
¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre. No sabemos exactamente a qué problemas nos vamos a enfrentar a priori. No sabemos qué barreras nos vamos a encontrar durante el proceso de trabajo. Entonces, aquí el cliente es parte o el product owner es parte del proceso. No es simplemente, quiero esto, resuélvelo y cuando lo tengas listo, me lo enseñas. ¿No? Es como, voy a estar en cada iteración acercándome con el cliente, con el product owner y decirle, oye, aquí está una prueba inicial, un prototipo inicial, ¿cómo lo ves? Algo soluciona el problema, no soluciona, se acerca a la usabilidad que necesitas, o sea, estás constantemente haciendo un ping pong entre tú como Scrum Master, entre el Scrum Team y el Product Owner, que es tu cliente. Tú estás constantemente haciendo pruebas, haciendo demostraciones, haciendo mucho trabajo de ir y venir para que el cliente esté, digamos, involucrado en el proceso y no solamente en la orden y en la entrega. Y eso también implica que hay una negociación constante. Se evita que, por ejemplo, en la construcción, el Scrum se utiliza también en construcción y en remodelaciones y en proyectos de interiorismo, porque se enfrentan a incertidumbre en costos, ¿no? Por ejemplo, los arquitectos, los contratistas, los constructores se enfrentan, oye, es que no es lo mismo lo que cuesta el acero esta semana que dentro de otras 2 semanas. Entonces, si yo te doy un precio hoy de cuánto vamos a gastar en acero y todo para las próximas 2 semanas de este sprint que vamos a hacer el desplante de un piso de un edificio, si yo te doy esto, a la siguiente semana puede que cambien las circunstancias, cambie el precio del acero, cambie el precio del cemento, etcétera, y vamos a tener que mantenerte informado y en la negociación tendremos que dar laxitud y dar rango a cambios, variaciones en el precio, variaciones en costos, y todo eso se hace en las negociaciones. Entonces, valora mucho la colaboración con el cliente para entender que pues no podemos escribir nada en piedra, ¿no? En Scrum nada se pone en piedra y el contrato te da muchas salidas para que tengas flexibilidad y adaptación a las circunstancias cambiantes. Y la número 4, valora más la adaptación que la eficiencia en la ejecución de un plan previamente determinado y proyectado a un punto específico, escrito en piedra y nada. ¿Qué valor Scrum? Oye, no si lograste las cosas conforme dijiste que venía en un plan, sino si lograste adaptarte a las situaciones y a los problemas que sucedieron, ¿no? ¿Por qué? Porque metodologías como las metodologías de cascada asumen que tienes conocimiento perfecto a priori de todas las circunstancias y todas las variables del contexto en el que estás trabajando. Scrum toma una visión mucho más pragmática y dice, claro que no, nunca vas a saber qué puede pasar, nunca vas a saber a qué problemas te puedes enfrentar. Puedes prevenir y proyectar ciertos problemas, pero si te aferras a un plan y si no puedes dar flexibilidad a ese plan, lo que puedes causar es una parálisis, porque bueno, si el proceso no puede llevarse proceso 1, 2, 3 y 4 y nos quedamos atorados en el 4 y ya no podemos pasar al 5, 6 hasta que no terminamos el 4, pues todo se detiene, ¿no? Entonces, por eso Scrum valora más la agilidad y la adaptación al cambio que el seguimiento estricto a un plan predeterminado. ¿Ok? Entonces, algunos ejemplos, ¿no? Casos de éxito de la aplicación de Scrum. Aquí vamos a hablar un poco acerca del desarrollo de software, porque es básicamente la arena donde hay mucho más y está más extendido el uso de esta herramienta. Pero en Amazon, por ejemplo, se implementó metodología de Scrum en los equipos de trabajo para fomentar la autonomía, para que, por ejemplo, Amazon tiene varios productos, ¿no? Tiene desde el sitio de venta en línea hasta los servicios de hospedaje con Amazon Web Services, hasta los servicios de música y renta de películas, hasta los servicios de logística externa. Entonces, Amazon tiene mucha variabilidad en sus operaciones, mucha incertidumbre, muchas, digamos, unidades de negocio que están interconectadas de maneras no obvias. Entonces,
una de las principales tácticas que utilizó esta gran corporación fue adoptar Scrum para que los equipos lograran una rotación baja. ¿A qué me refiero con rotación baja? Había mucho problema de ingenieros de software que entraban, estaban 3 o 4 meses y se salían. Y se salían porque encontraban frustración. Encontraban frustración en que sus project managers les decían, haz esta tarea en este momento, de esta forma, por esta razón. Y los ingenieros decían, bueno, hay formas más eficientes, hay mejores razones de hacerlo, o el trabajo que me están dando es redundante. Me están pidiendo que actualice una infraestructura de comunicación de red que es para un protocolo que es totalmente oscuro, redundante, innecesario. Debería de hacer una actualización, pero no puedo porque mi project manager me dice qué tengo que hacer y si no lo hago como dice, mis informes de rendimiento están mal, entonces me frustro, ¿sabes qué? Me voy. Tenían una rotación alta. ¿Por qué? Bueno, Amazon no contrataba ingenieros básicamente recién egresados, sino contrataba ingenieros de la gama más alta posible a nivel global. Y esas personas no funcionan bien cuando les dices qué hacer. Cuando tienes talentos que superan probablemente a su project manager, ese talento, ese ingeniero, ese desarrollador y demás va a decir, oye, el project manager tiene un conocimiento que equivale a una proporción por debajo del primer cuartil de lo que yo sé. O sea, si mi conocimiento es una distribución normal y lo pusiéramos así, mi project manager sabe el 25% de lo que yo sé. No tiene idea de lo que yo puedo hacer y me da una estructura muy fija y muy cuadrada de objetivos que yo puedo ver mucho más allá. Entonces, Scrum permite eso, Scrum permite autonomía, Scrum permite que los equipos trabajen y que se puedan acoplar con base en un autoconocimiento, que es, bueno, estos equipos saben su calado, saben la envergadura que tiene su conocimiento y su expertise, entonces ellos pueden estimar mucho mejor los tiempos y las capacidades que un project manager. Un ingeniero de software que tiene 10 años trabajando en las mejores empresas de tecnología de Estados Unidos puede decir con mucho menos margen de error cuánto tarda un desarrollo que un project manager. Porque aunque el project manager pueda tener mucha experiencia, ¿no?, hay una curva de aprendizaje, hay una diferencia, hay una desconexión que generaba frustración y alta rotación. Amazon se dio cuenta que podía solucionar ese problema implementando una metodología de ágil de desarrollo con Scrum, y esa metodología la expandió a toda su operación en la parte de desarrollo, ¿no?, porque les permite tomar decisiones y ser agentes, no solo ser ejecutores. La metodología Scrum da agencia al Scrum Team, da capacidad de decisión, toma de decisiones y desarrollo con propias herramientas, con propios tiempos, con propio conocimiento, con sus propias capacidades, en prioridad a los planes de Project Manager. ¿Qué tiene más jerarquía en Scrum? La adaptabilidad que pueda lograr el Scrum Team versus el plan que haga el Scrum Master. El Scrum Master trabaja para el Scrum Team. El Scrum Team no trabaja para el Scrum Master en la metodología Scrum. ¿Qué significa esto? Quien se adapta a las condiciones que impone el trabajo es el Scrum Master, derivado de las retroalimentaciones y de las ceremonias, de los daily stand-ups que tiene y demás. El Scrum Master se adapta y adapta el plan a lo que nos informa el Scrum Team en los daily meetings, bueno, en los daily stand-ups y en las ceremonias del Scrum. Entonces, ahí la dinámica de poder y la dinámica de decisión está cambiada. El Scrum Master no es quien dirige, no es quien decide, es quien se adapta, quien consensa, quien ayuda. Sí tiene un rol de orientación, pero no es un rol de dirección como tal. Imaginemos que es un remo y el Scrum Master está marcando ritmos, está diciendo, pero si quienes reman no quieren ir a donde dice el Scrum Master, no van a ir ahí porque tienen los remos en sus manos, ¿no? El timón no depende del Scrum Master, ¿vale? Entonces, es un poco esta analogía para que nos demos cuenta. Ahora,
¿Por qué aprender estas metodologías de implementación de trabajo en proyectos, en administración de proyectos, se beneficia del uso de simuladores, ¿no? Porque esta metodología sí tiene su teoría, sí tiene su idiosincrasia, sí tiene sus nomenclaturas, sí tiene sus procesos y sus técnicas, pero está basada en la práctica. O sea, aprender Scrum no se aprende en un aula, se aprende haciendo, ¿no? Tienes que hacer iteraciones, una y otra vez, hacer administración de proyectos con Scrum para dominar la metodología. Porque esto no es una teoría que solo se pueda dominar a través de la memorización de conceptos, técnicas, teorías y herramientas, ¿no? Esto es a través de la práctica y a través de la práctica reiterativa, ¿no? Tenemos que hacer la iteración una y otra vez. Y la simulación es una arena, es un entorno virtual de aprendizaje que permite tanto a quien enseña el Scrum como a quien aprende a aplicar Scrum a trabajar a través de la experiencia, ¿no? A través de un proceso de enseñanza-aprendizaje empírico. Porque en primero te da un fácil manejo e interacción de todas las etapas, porque es visualmente fácil de entender cuando ves un Scrum Board en una pantalla, cuando ves por ejemplo, el backlog en una lista de tareas y demás, todas estas palabras que les he estado mencionando, cuando las ves gráficamente en una interfaz de usuario, te ayuda a manejarla e interactuar con esa información de una manera mucho más intuitiva. Número 2, te ayuda a desarrollar competencias gerenciales en lo que es la toma de decisiones, el pensamiento crítico, el enfoque en resultados, en comunicación efectiva. Todas esas competencias generales no las puedes desarrollar memorizando y regurgitando conocimiento en un examen. Las tienes que desarrollar trabajando, haciendo, desarrollando decisiones, trabajando en equipo. Solamente se puede hacer a través de la experiencia. Y el entorno de simulación es un lugar libre de riesgo donde puedes llevar a cabo iteraciones y experimentación y adquirir esa experiencia sin arruinar un proyecto real, ¿no?, de una empresa. Número 3, te ayuda a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje porque hace una dialéctica entre el estudiante, entre el usuario que está aprendiendo metodología de Scrum y el docente, el profesor, el instructor que le está mandando. ¿Por qué? Porque hay un ir y venir de la información. La información no es unidireccional, no es un monólogo del profesor hacia el estudiante de haz esto, resuelve este problema y esto, sino que como hay iteraciones, hay procesos, o sea, se hace el sprint 1, el sprint 2, el sprint 3, el sprint 4, y después de cada sprint se van haciendo retrospectivas, se van haciendo revisiones, se va haciendo una conversación dialéctica entre docente y estudiante. Entonces, eso mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque no se vuelve solamente regurgitar material, aplícalo, memorízalo y ponlo en un examen de memorización o de conocimientos, sino es aplícalo, dime qué problemas tuviste, aprende de los errores de tus compañeros y compañeras, aprende de la retroalimentación que yo como docente te doy tanto a ti como a tus compañeros y compañeras y repitamos este proceso en varias ocasiones. La número 4 permite el seguimiento por parte del docente. El docente tiene la habilidad, porque la simulación, al ser un método basado en software, tiene herramientas de generación de datos cuantitativos. Yo sé cuándo se conectó el estudiante, cuántos minutos se conectó, qué día se conectó, cuánto lleva de avance en su proceso de Scrum, cuántas iteraciones ha hecho, qué tan avanzado va en lograr el producto mínimo viable, que es lo que tiene que alcanzar como objetivo en su proceso de Scrum, y puedo comparar ese desempeño de manera objetiva, cuantificable, con datos versus el desempeño de sus compañeros y compañeras, y ver un seguimiento que no depende de mi criterio o de mi subjetividad docente, sino depende solamente del desempeño del estudiante.
cuánto hizo, si va más avanzado, va más retrasado en su trabajo que sus compañeros, si ha logrado más. En la metodología Scrum hay una cosa que le llamamos los story points o los puntos de historias, que es cada tarea que se denomina en la metodología Scrum historias, se asigna por parte del Scrum Master un puntaje. Esta tarea vale tantos puntos, esta tarea vale tantos puntos y así sucesivamente. Y cada sprint se suman los puntos de las tareas que se completaron en ese ciclo. Y yo puedo como docente ver, oye, cuántos puntos hizo en este sprint este equipo, cuántos hizo en otro y dar un seguimiento de su desempeño. Y es una herramienta innovadora, es una herramienta que está basada en metodologías de aprendizaje donde el docente es un facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje y del proceso educativo de sus estudiantes, y al ser una herramienta basada en internet, basada en la web, que es interactiva, visual, dinámica, que puede utilizarse en celulares, en tabletas, sistemas operativos, Android, iOS, Windows, el celular, lo que sea, cualquier orientación de pantalla, cualquier tamaño de dispositivo. Lo que es una herramienta innovadora que te permite tanto la educación presencial síncrona, o sea, el aula tradicional, o la educación a distancia síncrona, como lo que estamos haciendo ahora, un aula virtual, pero estamos todos conectados en el mismo tiempo, o la educación a distancia asíncrona, hacer un curso donde los estudiantes adquieren el conocimiento y ese conocimiento lo aplican de manera autodirigida y hay sesiones de retroalimentación y demás. En un momento más voy a atender las dudas, pero dejen la mano levantada para que yo sepa el orden de las dudas y vamos a atenderla en un momento más. Entonces, al ser una herramienta innovadora, te permite implementar nuevas técnicas, nuevas experiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje con tus estudiantes y pues también puedes hacer uso de la ludificación del aprendizaje, ¿no? El llamado gamification, que es la ludificación del proceso para hacer una competencia, fomentar la motivación del estudiante, no solamente por una calificación o por aprobar una materia, sino por competir contra sus compañeros y compañeras y ganar, y generas sentimientos, generas recuerdos que se establecen en el largo plazo y el estudiante aprende, pero aprende con H intermedia, de tomar ese conocimiento, no dejarlo ir y pasarlo a largo plazo, no solamente como una herramienta para regurgitarle un examen de memorización, sino como un conocimiento que tiene que aplicar para resolver un problema, para ganarle a sus compañeros y compañeras y quedar en un ranking y explotar un poco el espíritu competitivo de los estudiantes, pero también implementar su capacidad de cooperación entre los equipos de estudiantes que conforman un equipo de trabajo. Entonces, pues eso es un poco lo que son los beneficios del uso de Scrum en de la simulación para la enseñanza de Scrum. Y la simulación, ¿qué nos permite lograr con los estudiantes? Bueno, pueden entender la lógica de los proyectos porque no solo leen, sino hacen las cosas y pueden implementar la teoría en un entorno práctico, ¿no? ¿Qué es eso? Poner en práctica lo aprendido con la teoría y desarrollar esas competencias a través de la iteración y a través de estar haciendo el trabajo, no solamente aprendiendo cómo funciona. Y nosotros en Simuladores de Negocios Colombia tenemos un simulador de metodología ágil Scrum que se llama Sim Agile, que está basado en esta metodología y los estudiantes guían, entrenan y lideran un equipo virtual ágil para entregar una cosa que le llamamos el MVP o el Minimal Viable Product o el producto mínimo viable, que es en un caso que ahorita vamos a ver, que tenemos que desarrollar un sistema de gestión de nómina y de recursos humanos para una gran corporación. Es un sistema de software y somos el Scrum Master y tenemos un equipo y tenemos que desarrollar esto para el departamento de recursos humanos y lo pidió el director general. Es todo un caso. Es como el caso de Harvard, pero no lo resuelves una vez con un ensayo, sino lo resuelves 1, 2, 3, 4 veces con toma de decisiones específicas que generan árboles de decisiones y resultados iterantes que te pueden permitir intentarlo 1, 2, 3, 4 veces y ver tu desempeño comparativo.
colectivo con tus compañeros y compañeras. Haces 4 sprints. En este simulador, cada sprint dura 2 semanas. Haces la asignación de las historias. Recuerden, las historias son las tareas. Analizas tu Scrum Board o tu tablero de Scrum, donde determinas qué historias están asignadas para cada sprint, qué historias se tomaron por cada uno de los miembros del Scrum Team y qué historias ya se terminaron y cuáles se quedaron pendientes, y analizas reportes de desempeño de los estudiantes, ¿no? Entonces, antes de pasar a la parte práctica de mostrarles un poco la herramienta, quiero hacer algunas reflexiones. La número 1, el uso de la simulación en la enseñanza de la metodología Scrum me permite mostrar en un entorno práctico cómo la mejora continua en este proceso de Scrum, de administración de proyecto, permite adaptar las especificaciones del backlog, de las historias, a el proceso. O sea, cada vez, sí, lo podemos hacer mejor cada vez. Lo vamos a tener que repetir y vamos a tener que retrabajar, sí, pero ese retrabajo no implica tiempo perdido, sino implica experiencia adquirida, y esa experiencia va a hacer que el tiempo para la siguiente etapa va a ser menor, te da mayor eficiencia y te da autonomía, porque permite que las personas que trabajan en Scrum, el Scrum Team, sea autónomo, eficiente, los empoderas, evitas la frustración y, por ejemplo, como vimos en el caso de Amazon, disminuyes la rotación por ese tipo de situaciones. Optimiza procesos, porque la mejor forma de encontrar el proceso no es planearlo, hacerlo y ya, está el proceso hecho, sino es planearlo, hacerlo, encontrar errores, volverlo a planear, volverlo a hacer una y otra iteración hasta encontrar el camino de menor resistencia. Y la número 4, aumenta la productividad y la calidad del producto, porque al final quienes determinan el producto final no es quienes lo planean, sino quienes lo construyen, quienes lo ejecutan. Esta metodología está basada en que las personas en el Scrum Team son personas de altísimo valor, de altísimo conocimiento. Son personas que, obviamente, estos desarrolladores, para quien está enfocado Scrum, es para personas que responden mejor ante la autonomía, el empoderamiento y la mejora continua, y no ante estructuras específicas y muy cuadradas o estructuradas en sus metodologías de trabajo. ¿Ok? Entonces, esto es un poco acerca de Scrum. Lo expliqué de manera teórica un poco en esta sesión. Y pues bueno, ahora quiero mostrarles este simulador para cerrar esta sesión y abrir las preguntas de cómo funciona este producto que nosotros ofrecemos en Simuladores de Negocios Colombia, que se llama Sim Agile, un simulador de enseñanza-aprendizaje de metodología Scrum para administración de proyectos. Yo entro a una página de internet, como vieron, simplemente entro a una página de internet, entro con mi usuario y mi contraseña, ¿vale? Y en esta página voy a poder revisar mi trabajo. Tengo que reiniciarlo, en un segundito. En un segundito, por favor, que tengo que reiniciar mi explorador porque lo acabo de actualizar. Ok, ahí está. Y listo. Un segundo, voy a meter mi usuario y contraseña. Listo. Vamos a entrar. Bueno, en lo que carga, porque mi internet está teniendo un poquito de lentitud, quiero abrir el foro. ¿Alguna pregunta antes de comenzar con esta parte? ¿Alguna pregunta? Tenía una mano levantada por ahí, tenía una mano levantada de, creo que era Oscar del SEAD Medellín. Oscar Waltero, creo que tenías una pregunta por ahí. Adelante, dame un segundo y te abro el micrófono. En un segundo. Listo, Oscar, ya puedes abrir tu micrófono si tienes una pregunta, o la puedes poner en el chat. No le entendí, Oscar. ¿Me puede repetir? Accidentalmente se me levantó la mano. Ah, ok, perfecto, no hay ningún problema. Vale,
Entonces, bueno, les voy a mostrar aquí cómo funciona este producto, ¿no? Esta es la interfaz de usuario del simulador de gestión de proyecto a través de metodología Scrum. Yo lo puedo utilizar en español, ¿no? También simplemente le pido a Google Chrome que lo traduzca al español y ya está. Y lo que tengo aquí es una interfaz que tiene dos partes de navegación. El menú de navegación vertical que está en el lado izquierdo de la pantalla y el menú de navegación horizontal que está en la parte superior derecha de la pantalla, ¿no? Aquí yo puedo cerrar sesión y demás, puedo ver a mi equipo, puedo ver en la descripción general del proyecto y es con lo que voy a empezar, con la descripción general del proyecto. Aquí es donde es como el caso, me lo está planteando, me dice bienvenido, ¿no? Me está dando la bienvenida a mí, que yo soy el Scrum Master en este caso. Dice, bienvenido, soy Michael Russell, vicepresidente de recursos humanos de una corporación que se llama Uniworld, ¿vale? Este es el mundo virtual donde me sitúa el simulador. Me gustaría darle la bienvenida personalmente al equipo de productos de beneficios y, bueno, en este caso está mal traducido esta parte porque es de nómina y prestaciones, ¿no? Es el equipo de nóminas y prestaciones. Nos vamos a embarcar en la adquisición de una empresa que se llama Whistle While You Work, que es como silbar mientras trabajas, y vamos a tener una necesidad inmediata y dramática de actualizar nuestro sistema de software de los beneficios son las prestaciones y el payroll, que es la nómina. Owen Smith, que es el director general de la empresa, el CEO, me pidió que yo supervise este producto, ¿no? El trabajo de este producto. Y aquí me dice, es imperativo que nuestro equipo entregue un producto mínimo viable, un MVP, un producto mínimo viable, lo antes posible. Owen Smith tiene un interés personal en este trabajo y es uno de nuestros objetivos de integración de fusión. Esta empresa Uniworld se está uniendo, está haciendo una fusión con esta empresa que se llama Whistle While You Work y pues ahora hay redundancia, hay nóminas repetidas, hay sistemas que están duplicados. Hay un sistema de la empresa Whistle y hay un sistema de la empresa Uniworld para las nóminas, para las prestaciones, para el control de empleados, o sea, todo está repetido y lo que queremos es unirlo en un solo sistema, en una base de datos, en una sola interfaz de uso para que el departamento de recursos humanos de la otra empresa y de Uniworld esté unificado en una sola plataforma. Ese es nuestro objetivo, ¿vale? Y ese es el producto mínimo viable que tenemos que entregar. Ok, ahora, hemos estado trabajando con el propietario del producto, el Product Owner, que es Farley New, ese es el nombre de la persona que hace el propietario del producto, para finalizar la visión del producto y encontrar la información en el espacio de colaboración del equipo. Le va a dar detalles de los objetivos y la hoja de ruta del producto. Familiarícese con la cartera del producto actual, que es el backlog. Y he pedido a los distintos administradores de recursos que pongan a su disposición un equipo central para que forme el Scrum Team. Me han asegurado que estas personas tienen las habilidades necesarias para todo lo que necesitamos hacer tecnológicamente en la pila de trabajo. Bienvenido y demás, Michael, ¿no? Me da la bienvenida. El objetivo del producto, aquí me lo dice, es unificar ambos sistemas, ¿vale? Y el portal debe ser accesible 24 horas, 7 días a la semana. Deben de poder ver su nómina, prestaciones, bajar sus recibos de nómina, poder subir sus comprobantes de deducciones de lo que suban a su plan de retiro, meter gastos de viáticos, todo eso lo tienen que poner ahí, ¿vale? Y para ayudar al equipo de recursos humanos y los empleados, este portal que debe de ser construido está construido por un conjunto de documentos que es pues todo, ¿no? Quiero ver las prestaciones que tengo, la inscripción a los servicios de seguro médico, plan dental, formularios de reclamo del seguro, encontrar proveedores de servicios médicos, preguntas y respuestas, requisitos para deducciones gubernamentales de impuestos, todo lo que necesita para las prestaciones, ¿vale? Entonces, el producto mínimo viable que tiene que entregar este equipo es un MVP, ¿no? Y el MVP, el producto mínimo viable, debe de contar con algunas historias, algunas tareas, algunos componentes de este producto mínimo viable que tiene que dar, por ejemplo,
proporcionar folletos o contenido de capacitación de apoyo. Esto no lo necesitamos, ¿vale? Esto no se necesita del MVP. Me van a decir después qué necesita el MVP y que cualquier clic en la plataforma debe de tardar menos de 2 segundos en darme los resultados. Después me dan el organigrama de la empresa, quién es quién. Farley New, por ejemplo. Farley es el director de prestaciones, es el product owner de esto. Depende de Michael Russell, que es el vicepresidente de recursos humanos, y Michael Russell depende de Owen Smith, que es el director. Aquí me dan el organigrama. Las partes interesadas, o yo le llamo partes interesadas y o afectadas, que son los stakeholders, como lo podrán ver aquí. Los stakeholders, las partes interesadas o afectadas. Michael Russell, quién es, qué hace, Philip Bowden, Susan McAfee, Farley New. Aquí te dan las partes interesadas, quién es, en qué departamento están, qué hacen, un poco de su perfil. Después, el acuerdo del trabajo en equipo. ¿Qué significa? El equipo, el Scrum Team debe de comprometerse a trabajar de una manera específica y explícita, ¿no? Van a tener que mostrar respeto a todos los miembros del equipo, valorar la opinión de todos, ser incluyentes, definir y respetar una cosa que le llamamos la definición de hecho o la definición de terminado, que es cuando yo digo que terminé algo, no es un verbo así como que yo puedo interpretar de manera ad hoc, no. El verbo terminar o terminado en la metodología Scrum tiene que estar definido, parametrizado, explícito. No es como, oye, ¿ya terminaste? Sí, ya terminé. Cuando yo te pregunto si ya terminaste, significa que cumples con todos los requisitos de un documento que se llama definición de terminado que elaboramos, y que si alguno de esos puntos no lo cumple, tú no me puedes decir que terminaste. No. Entonces nos tenemos que definir y adherir a la definición de terminado. Todo el trabajo entrante va a fluir a través de un proceso de refinamiento del backlog. Recuerden el backlog, que es esta parte donde las historias que no han sido bien definidas tienen que ser redefinidas, tienen que ser refinadas y bien especificadas y parametrizadas y entendidas para poder pasar a cada uno de los sprints. Hay que ir a todas las ceremonias de Scrum, y si no puedes ir, tienes que mandar una actualización de tu trabajo. Hay que estar enfocados durante las ceremonias, entonces no puedes llevar tu celular a ninguna ceremonia. Recuerden, las ceremonias, los stand-ups son la forma que le llamamos a las juntas en Scrum. Tienes que actualizar tu tablero de Scrum diario, es decir, qué hiciste, dónde estás y demás. Y el equipo está de acuerdo en que vamos a revisar este acuerdo en periodos, en intervalos periódicos, para ver si lo podemos mejorar. Esto es el acuerdo de trabajo. Después, la definición de hecho. Oye, cuando tú dices que ya terminaste algo, que ya algo está hecho, ¿qué significa? Que los criterios de aceptación ya fueron alcanzados, que se pasaron las pruebas de funcionalidad, que no hay defectos, que el código que tú programaste ya fue revisado por pares, que la documentación de este código ya está completa, que la prueba de aceptación del usuario ya está completa, y que todo el código y las configuraciones ya se metieron en un portal de trabajo colaborativo para programadores que se llama GitHub, ¿no? Si no conocen GitHub, es como una especie de portal donde tú, cuando haces un código y lo quieres compartir con una comunidad, lo subes, pones la documentación para que alguien más lo pueda reutilizar, para que no haya retrabajo. Si yo ya programé como el código para iniciar sesión y alguien quiere usar ese código, no lo tiene que volver a reprogramar, sino simplemente dice, mira, aquí ya en mi trabajo hay un código de iniciar sesión, solo copiar y pegar, así. Tal vez suena muy simplista, pero es una forma para compartir y colaborar con el trabajo cuando se está haciendo desarrollo de software. Es de la definición de hecho y los miembros del equipo. Aquí están los miembros del equipo y puedo ver, son 3, 6, son 10 miembros de equipo, y yo puedo ver los perfiles individuales de cada miembro de equipo. Cada persona tiene diferentes habilidades, diferente experiencia académica, diferente experiencia profesional. Entonces yo puedo analizar sus perfiles y ver cuáles son las oportunidades, las fuerzas, las debilidades, las amenazas de cada uno de mis miembros de equipo que me han asignado como Scrum Team para este trabajo. Una vez que yo hago ese trabajo, que yo ya vi la descripción general,
puedo ver la parte de ayuda. Y en la parte de ayuda me va a dar, este es el manual del simulador. Oye, la pila del producto, que esto no lo traduce de una manera que yo lo usaría, yo le diría el product backlog o el registro, la pila de historias de trabajo. No sabría cómo traducir, ¿no? Pero es la pila de trabajo pendiente del producto, ¿vale? Aquí están las historias, las tareas que hay que hacer. Te explica con detenimiento qué es el product backlog, qué es el Scrum Board, tu tablero Scrum, por ejemplo, aquí lo podemos ver. Te explica cómo está tu calendario, cómo se ejecutan los sprints. Esto es el manual. Después del manual, tú puedes ver el chat. Y aquí en el chat es un chat virtual de tus compañeros, de tu Scrum Team, donde están colaborando entre sí. Y puedes saber tú de qué les preocupa, qué cosas están haciendo y demás. Es como el Slack. Si han usado Slack alguna vez, ya entienden a qué me refiero, pero es como el Teams o el chat corporativo para que sepamos en qué estamos. ¿Ok? Eso es esta parte. Y después aquí está el back. Entonces, crear nuestro portal consta de 42 historias. Aquí están cada una de las 42 historias. ¿Qué son las historias? 42 componentes, 42 tareas, 42 cosas que necesita nuestro portal de administración de recursos humanos, de nómina, de beneficios o de prestaciones, que el producto mínimo viable tiene. Y aquí nos dice, oye, ¿se requiere para el producto mínimo viable esta tarea, sí o no? La tarea número 1, actualizar la información del personal. ¿Cuántos puntos de historia tiene? History points. ¿Cuántos tiene? Tiene 8 story points, ¿no? Entonces, si tú haces esta tarea, te ganas 8 story points para esta etapa. Y si haces la tarea número 2, te ganas un story point y demás. Entonces, tú como Scrum Master, lo que tienes que decir es, bueno, estas son las 42 tareas que necesita llevarse a cabo durante todo el proceso de Scrum. La tarea número 1, a ver, ¿qué significa la tarea número 1? La tarea número 1 es que como empleado quiero tener la opción de actualizar la información de mi perfil para que refleje los últimos cambios. Quiero poder actualizar mi nombre, mi foto, mi dirección, mi educación, mi capacitación y mis habilidades. Tiene 8 puntos de historia y ahorita está en la reserva, está en la hielera, está en el backlog. No ha sido asignado. Entonces, ¿qué hago yo? Yo como el Scrum Master digo, ok, esta historia la voy a asignar al Sprint 1 o la carrera 1, el Sprint 1. El Sprint 1 dura 2 semanas, ¿vale? Entonces, aquí lo voy a poner en inglés porque yo estoy más familiarizado un poco con la nomenclatura en inglés, pero el Sprint 1 dura 2 semanas, la semana 1 y la semana 2 del trabajo. Este proyecto tiene que terminarse en 8 semanas. Entonces, la tarea número 1 o la historia número 1, que tiene 8 puntos, la voy a asignar al Sprint 1. La tarea número 3, que es que los trabajadores puedan meter sus gastos de viáticos para reembolso, ¿vale? Vale 3 story points y la voy a meter también en el Sprint número 1, ¿vale? Después, ver los recibos de nómina de cualquier periodo. No tiene tantos puntos. Por ejemplo, cambiar las deducciones de pago de nómina. ¿Qué otras cosas tienen muchos puntos? Por ejemplo, esta. Ver las compras de acciones de los empleados y la información. Eso tiene 5 story points. ¿Es requerido para el producto mínimo viable? Sí. Bueno, lo voy a poner en el sprint número 1. Que puedan imprimir su formato W2 para Hacienda, para Estados Unidos, para el IRS, para sus deducciones de impuestos sobre nómina. ¿Okay? Esto es muy importante y tiene 5 story points y lo voy a poner en el sprint número 1. Y aquí yo tendría que hacer mi proceso de planeación, asignar a diferentes sprints cada una de estas 42 historias. No voy a hacer todo ese proceso en este momento porque no es necesario. Solamente voy a poner las cosas que necesito para el Sprint 1 nada más, ¿vale? Voy a poner esto en el Sprint 1. Voy a poner, esto no es necesario. Esto sí es necesario para el producto mínimo viable. Ok, esto lo voy a poner igual para el Sprint número 1. Voy a intentar hacer todos los puntos del producto mínimo viable en el Sprint 1 que yo pueda. Ok, vamos a poner esto aquí también en el Sprint 1.
y en el 1. Solo estoy planeando para el sprint número 1. Estoy en el día 1 de la semana 1 del sprint 1. Historias aceptadas, nada, porque todavía no ha pasado. Después me voy al Scrum Board, al tablero Scrum, y digo, ok, en el backlog de este sprint tengo estas historias que yo acabo de seleccionar acá. Entonces, para este Scrum Board tengo estas historias. Cada una de estas historias tiene diferentes puntos. Y ninguna de estas historias está en progreso. ¿Por qué? Porque nadie las ha tomado de mi equipo de Scrum. ¿Y por qué? Porque estoy en el día 1, semana 1, no se ha hecho nada. Aquí puedo ver la carga de trabajo de mi equipo. Katina, Kamal, Yuma, Fred, Russell, Nick, Slady, G, Bárbara, María. Ellos trabajan 80 horas en este sprint porque son 40 horas a la semana y ese sprint dura 2 semanas. Horas que han asignado de trabajo ellos autónomamente. Yo no les digo qué hacer en Scrum. Yo solo les digo, hay que hacer esto en este sprint y lo pongo en el Scrum Board. Y ellos deciden autónomamente, autodirigidos, quién hace qué y cuándo y cómo. Yo no les digo qué hacer. Yo solo les digo qué cosas tenemos que terminar en ese sprint. Ellos las toman, las hacen y una vez que las hacen y las terminan, las pasan a el tablero de Scrum, a la parte de hecho. Y ya. Yo lo que puedo hacer como Scrum Master es decir, mi calendario, ok, en el día 1, en el lunes, ¿qué voy a hacer? Oye, voy a hacer una reunión, un evento Scrum el lunes con todo el equipo y voy a hacer una planeación del sprint que va a durar 4 horas de mi tiempo con todo el equipo el lunes, ¿vale? Después, el martes voy a hacer un evento de Scrum. El martes, un daily stand-up que va a durar 15 minutos, nada más el martes, para ver cómo van, con todos parados frente al Scrum Board, 15 minutos y nos vamos sin celulares. Y el viernes voy a hacer una sesión de Scrum, igual un evento de Scrum, de una revisión del sprint, cómo vamos, 2 horas al viernes, qué hemos logrado y demás. Miércoles y jueves no les voy a poner nada. Yo el miércoles voy a tener una sesión 1 a 1 con la parte de la productividad con... Bueno, todavía no lo sé. Esto todavía no lo sé. El lunes de la segunda semana voy a tener, por ejemplo, una sesión de Scrum, igual con ellos. Voy a ver cómo está el backlog, qué tareas, qué historias de la semana 1 se tienen que refinar, redefinir, ajustar un poco, hacer un trabajo de 1 hora. Perfecto. Voy a tener igual el martes un daily stand-up, aquí un daily stand-up de 15 minutos el martes, y el viernes voy a tener un sprint review, una revisión del sprint, a ver cómo nos fue, ¿vale? Y listo. Entonces yo ya puse las actividades que yo como Scrum Master voy a hacer con el equipo el día lunes, martes y viernes de la semana, ¿no? El día miércoles y jueves yo no voy a tener actividades con ellos. Podría tener, por ejemplo, un Scrum Event, tal vez con... podría tener tal vez una sesión 1 a 1 y podría ser, por ejemplo, de la calidad, y podría revisarlo con alguno de ellos. Pero ahorita, como no los conozco, todavía no sé, porque todavía no han trabajado, no puedo saber qué hacer con ellos. Podría tener un daily stand-up. Podría decirle, oye, ¿sabes qué? Vamos a tener un daily stand-up el miércoles y el martes, ¿no? ¿Qué es un daily stand-up? Es una mini junta de 15 minutos, todos de pie, enfrente al tablero de Scrum para ver cómo vamos. Y aquí te dice, oye, por ejemplo, si quieres hacer capacitación o algo, ¿cuánto te cuesta cada capacitación? Puedes hacer, por ejemplo, una capacitación de un curso rápido de metodología ágil para el equipo en martes. ¿Qué podría hacer? Oye, ¿sabes qué? Martes voy a hacer un training, voy a hacer un Agile Bootcamp el martes. ¿Y cuánto me cuesta el Agile Bootcamp? A mí, de mi presupuesto, ese Agile Bootcamp me cuesta $500 por participante y es un día, ¿ok? Y es los principios de la metodología ágil, los procesos, el método y todo eso. Tú tienes que hacer tu agenda. Aquí solo voy a dejar esta agenda de ejemplo. Y después dices, bueno, ya hice el Scrum Board para este sprint.
Son pocas historias tal vez, podría yo decir, ¿sabes qué? Vamos a meterles más historias. Vamos a meterle la historia, por ejemplo, que puedan descargar recibos de nómina, que puedan calcular sus deducciones de los ahorros que hagan en su plan de retiro, que puedan descargar sus recibos de reembolso de gastos médicos, que puedan, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa puedo meter en el sprint número 1 que es necesario? Puedo ponerles también que puedan meter sus gastos de viáticos para auditoría en el sprint 1 más. Okay. Son poquitas historias que están en el sprint, pero bueno, ahí están esas historias. Yo ya hice mi calendario y ahora ¿qué me toca? Me toca correr el sprint. Entonces estamos en el día 1, mes 1, ¿vale? Y voy a simplemente correr el sprint, que es empezar a dejar que empiece a pasar el tiempo. Estamos el lunes, ¿no? Empezamos con el sprint y me dice, oye, soy tu asistente de equipo, cuando vas a empezar con tu simulación de Agile, recuerda que a veces es fácil sentirse un poco perdido al inicio, pero te voy a estar ayudando. Y bueno, ya te estaba contando un poco una historia de cuando estuve de vacaciones en Cancún, pero se estaba divirtiendo. Ok, si necesitas cualquier cosa, aquí estoy. Y continuamos. Yo puedo estar checando el chat de mis equipos, a ver qué están hablando, cómo se están viendo. Me llega un mensaje de BD Smith. Oye, quiero recordarte lo importante que es este proyecto, ¿vale? El proyecto se llama BAT, así es el proyecto. Es el proyecto de migrar las plataformas de las dos empresas que se están fusionando de recursos humanos en una sola, ¿vale? Y ya, depende de cómo le respondas tú y en qué tono le respondas tú a BD Smith, dependerá mucho de si leíste su perfil, si sabes qué costo tiene y demás. Depende de cómo le respondas. Es un poco la interacción interpersonal simulada de cómo te va a tratar BD Smith en el futuro. Aquí te está enfatizando lo importante que es que completes con éxito el lanzamiento del producto mínimo viable. Nuestro futuro depende de este producto y no podemos permitir que nada afecte a este proyecto. No dudes en pedirme ayuda. Y aquí, ¿cómo le responderías? Veo que esto como un desafío de crecimiento y haré todo lo posible. Todavía nos estamos adaptando a nuestras nuevas asignaciones y podría ayudar al equipo si les hablas directamente sobre tus expectativas sobre el producto mínimo viable. O le pregunto, ¿qué tipo de ayuda ofrece? Si yo quiero ser asertivo y quiero ser en la filosofía de Scrum, que es mucha comunicación con los stakeholders y con el Scrum Team y con el Product Owner, la mejor decisión que podría yo tomar es, oye, nos estamos adaptando. ¿Quieres reunirte con el Scrum Team y decirles qué esperas exactamente del producto mínimo viable para que no haya teléfono descompuesto? Voy a continuar. Bueno, aquí me tardé un poquito, déjenme volver a cargar esto. A veces se me traba cuando tengo una interrupción de aquí. Continuemos. Y le digo, ok, ya le respondí. Y me dice, mi objetivo son planes y simples, estar en tiempo y en presupuesto, ¿no? Y lo que digo, ¿sabes qué? Sí, pero lo que conocen el cronograma y el presupuesto, lo que necesitan es una explicación de la estrategia detrás de los objetivos, ¿no? Porque ella como que me estaba diciendo, no me quiero reunir con tu equipo, solo quiero que lo termines en tiempo y forma. Oye, a ver, en la metodología Scrum, esto es lo que queremos, ¿no? Una política un poco más de transparencia. Aquí me está generando este error, pero no pasa nada, simplemente doy clic acá y ya lo mandé. Listo. Yo ya les respondí. Ok, sí, creo que puede ayudar. Voy a poner una junta con tu equipo la próxima semana. Ok, sí, muchas gracias, ¿no? Le doy continuo, ¿no? Y empieza a pasar el tiempo. Aquí está el lunes, hicimos una planeación del sprint. Russell, en qué está trabajando, Nick, ellos eligen en qué trabajan, yo no les asigno su tarea, ¿no? Por ejemplo, oye, Russell no vino al daily, Nick no vino al daily, Bárbara tampoco vino al daily stand-up, Jean, nadie vino al daily stand-up, todos no fueron, pero ¿por qué no fueron al daily stand-up? Porque tuvimos un proceso de capacitación de bootcamp todo el día, entonces el bootcamp pues, nos quitó el tiempo para poder hacer el daily, ¿no?
Y aquí estamos en miércoles. Russell tiene una objeción acerca del stand-up. Dice, oye, ¿de verdad necesitamos hacer el daily? Todos estamos en el mismo lugar e interactuamos todos diariamente. ¿Por qué no mejor? Y ya tenemos un Scrum Board, ¿no? Y aquí, depende de cómo le contestes igual el árbol de decisiones que empieza, ¿no? Dice, oye, estamos siguiendo la metodología Scrum, ¿no? Oye, te escucho, pero apenas estamos empezando. Vamos a discutir esto en nuestra siguiente retrospectiva y voy a tomar nota de ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo le podría responder ¿sí? Le respondo, oye, ¿sabes qué? Te escucho, voy a ponerlo en consideración y demás. Ya estamos en jueves. ¿Quién está haciendo qué tareas? Recuerden, ellos trabajan de manera autónoma. Yo no les digo qué hacer. Cada uno de estas personas está trabajando en una historia. Y aquí puedo ver, oye, me llega un mensaje de Lee, una de las miembros del Scrum Team. Oye, yo no tengo acceso al tablero de Scrum. ¿Me puedes ayudar a actualizarlo? Ok. Entonces, aquí podrías yo decir, ¿sabes qué? Esto no es mi trabajo. Voy a abrir un ticket con la mesa de ayuda para que te ayude y que me informen. O podría decir, ¿sabes qué? Claro, dime en qué historia estás trabajando y yo lo actualizo. Yo hago el trabajo por ti. O, ¿sabes qué? No voy a hacer el trabajo por ti, tampoco lo voy a evitar, pero me voy a asegurar yo mismo con el administrador que restablezcan tu acceso para que tú lo puedas hacer. Pues depende de qué opción tomes, obviamente cambia cómo trabajan, cómo se sienten escuchados tus trabajadores, bueno, tu equipo Scrum. Y dice, oye, ¿sabes qué? Hay actualizaciones redundantes. Jelly me ha dado la misma actualización por los últimos 3 días y nos estamos atrasando. Por favor, habla con ellos. Tal vez Lee, que es la que decía que no tenía acceso al Scrum, no sabe utilizar la herramienta y demás. Entonces, aquí le puedo decir, la rendición de cuentas y la colaboración son herramientas esenciales de la metodología ágil. Por favor, ve que si ella necesita ayuda, tal vez necesita soporte, ayuda, o yo lo podría seleccionar en el siguiente Scrum y evidenciarlo un poco, o darle un día más, pero creo que no. Creo que la mejor opción es dar esta respuesta. Y me dice, ok, voy a intentar. Okay, perfecto, pues sí, dile. Ayúdala, ¿no? No simplemente te quejes conmigo, ayúdala. Y bueno, ya tuvimos el primer sprint, ya hicimos el trabajo de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Me dice, aquí está nuestro primer sprint, vamos a hacer una revisión del sprint, vamos a ver cómo trabajamos y demás. Muchas gracias, ok, continuamos. Y ya pasó la primera semana, ¿vale? Aquí está mi reporte de la primera semana. Cuándo lo hice, qué tareas, bueno, qué historias se terminaron el lunes, qué comunicaciones tuve el lunes, cómo le respondí el martes. Aquí obviamente puse un daily stand-up al mismo tiempo que un bootcamp de metodología ágil, lo cual no dejó tiempo para hacer el daily stand-up. El miércoles tuvimos un daily, el jueves que se hicieron, el viernes que trabajé. Aquí tengo toda la historia. Después, yo puedo ver aquí en los reportes, puedo ver la carga de trabajo. De las 80 horas que tenía Katina, cuántas horas sí trabajó y cuántas horas no trabajó y tuvo disponible. ¿Esto por qué pasó? Esto no es su culpa. Esto fue mi culpa porque yo no puse suficientes historias en el backlog para que todas las personas pudieran aplicar sus conocimientos en diferentes tareas que les concernían a ellos, ¿no? Entonces, por eso ahí, este es el trabajo del Scrum Master. El trabajo del Scrum Master es poner suficientes historias en el backlog para que en este sprint puedan apoyarse y tomar, la mejor uso de sus talentos. Tal vez aquí me faltó meter más historias que les beneficiaran a ellos, ¿no? Entonces aquí está la carga de trabajo de cada persona. Después, ¿cómo vamos? La planeación en cómo tendríamos que ir quitando historias del sprint y cómo fuimos, ¿no? Entonces, en vez de estar borrando historias del backlog y poniéndolas en la parte de hecho, pues no hemos ido tan rápido como nos gustaría, ¿no? El flujo acumulativo de trabajo, cómo vamos y nuestro resultado. Al final del sprint 1 completamos 3 historias y logramos 16 puntos de historia.
¿Qué historias hicimos en el sprint número 1? Completamos la de ver la información de la compra de acciones de los empleados, que fueron 5 puntos. Después completamos la de meter los gastos, fueron 3 puntos. Y completamos la de actualizar la información personal, que fueron 8 puntos, ¿no? O sea, aquí tenemos nuestras historias, 16 puntos en el sprint número 1, semana número 1, ¿vale? ¿Cuáles están en progreso para el sprint número 1? Porque recuerden que el sprint dura 2 semanas. Entonces está esta historia, ¿vale? Y bueno, todo esto está en el backlog. Y este proceso se repite una y otra y otra y otra vez. Tú vas al backlog, ves qué historias podrías meter en el sprint 1. Me doy cuenta que todavía tienen la carga de trabajo, les da un poco de tiempo, entonces podría ir al backlog y decir, ¿sabes qué? Para el sprint 1 quiero tal vez más historias, quiero tal vez del MVP, quiero ver, creo que ya todas las tengo aquí. Podría meterles unas nada más para que puedan exportar los recibos de nómina en un Excel. Bueno, aquí me va a decir exactamente qué es. Quiero exportar toda la información y actualizaciones de los recibos de nómina. Okay. Puedo meter esta historia, puedo meter también, por ejemplo, añadir dependientes económicos en sus seguros médicos, en Sprint 1. Y podría poner, por ejemplo, importar la nómina, ¿no? Aquí. Y ¿qué otra sería útil? Necesaria. Okay, creo que eso es todo. Entonces aquí se me actualiza el Scrum Board, cuáles están en progreso, cuáles ya se terminaron, ¿vale? Aquí tenemos un backlog de todas las que no han tomado, y también tengo que poner mi calendario para la semana 2, ¿no? Hacer una refinación de backlog. Por ejemplo, aquí el daily lo podría quitar y ponerles el martes una junta para ver, por ejemplo, no sé, podría hacer una planeación del sprint o qué sé yo, podría poner yo diferentes tareas. Y nuevamente yo voy a correr el sprint y ahora estoy en la semana 2, lunes de la semana 2, y aquí me acaba de llegar un mensaje. Entonces yo puedo reproducir ese mensaje, compartir aquí. Hi folks, I'm Michael Russell, the Vice President of HR for Uniworld. I would like to personally welcome you to the Benefits and Administration Product Team as we embark on... Vale, entonces aquí nos mandó un mensaje, Michael nos metió una nota de voz en el chat, nos explica qué es lo que quiere y demás. Okay. Y después llegan otros mensajes. Oye, me alegra haberme comunicado con Jelly. Ella tenía un problema y le pude ayudar. Excelente trabajo. Continuamos. Y así sucesivamente. Esto es básicamente cómo funciona un simulador de Scrum. Aquí yo estoy tomando el rol de un Scrum Master, tomando decisiones, explicando soluciones, resolviendo problemas, ¿vale? Y derivado de cómo yo asigne historias al backlog, qué cosas ponga en la agenda y cómo resuelva los problemas, es cómo vamos acumulando story points en cada uno de los sprints. Y yo si logro el producto mínimo viable en las 8 semanas. Son 4 sprints, cada sprint de 2 semanas. Y si yo logro el producto mínimo viable, me va a comparar mis resultados versus mis compañeros y compañeras y ver quién lo hizo mejor. Entonces, pues bueno, eso es todo por el día de hoy, ¿vale? Quisiera abrir un poco la sesión a comentarios, a preguntas que tengan. Entonces pueden abrir su micrófono y también pueden escribirlo en el chat. Si tienen alguna duda o comentario, adelante, les escucho. Muchas gracias. Si gustan, adelante. Adelante. No, era yo, Alan. Muchísimas gracias por todo. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente. Hasta luego. Si gustan, para que la toma final de este video nos veamos las caras, abrir sus cámaras, sería excelente. Si no, no hay ningún problema. Entendemos que como esto se va a grabar,
la privacidad también la valoramos muchísimo. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, profesores. Excelente tarde. Les saludo desde Ciudad de México, esperando que esta información y haber visto cómo funciona esta herramienta sea algo provechoso para ustedes y que haya despertado el interés en nuevas metodologías y herramientas para la enseñanza de administración de proyectos en metodologías ágiles. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.